Siguiente. La última propiedad es de un pescado. Tiene la forma de un pescado, ¿ya? Donde te dice que la suma de la cabeza, suponiendo que esto que le llamamos teta, tiene la forma de un pescado, y este le llamamos un ángulo que sea beta, la cola, y esto lo que están afuera, que sean las aletas, que sea X, y esto que sea un ángulo Y. Entonces, la propiedad del pescado cumple que la suma de la cabeza más la cola, la suma de teta más beta, es igual a la suma de las dos aletas, que vienen a ser X más Y. Esa es la propiedad del pescado. Nada más. Entonces, jóvenes, en el tema de triángulo, se va a hablar 4 propiedades, nada más. 4 propiedades. De 2 ángulos interiores te sale un ángulo exterior. Acuérdate esto. La propiedad de una corbata Michi, la suma de estos 2 ángulos es igual a la suma de estos 2 ángulos, de X más Y. La propiedad de un boomerang, que la suma de estos 3 ángulos interiores que ves acá, siempre te va a salir el que está afuera. Nada más. Y la siguiente propiedad es la propiedad de un pescado, que la suma de la cabeza más la cola es igual a la suma de las dos aletas. Esa es toda la teoría. Entonces, y eso ustedes ya lo han visto ya, de repente el año pasado o de repente lo estás viendo este año, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar los problemas. Espero que no te pierdas. A ver, empezamos con el problema número 1 que te mandé el material el día de hoy, de geometría. A ver, te está diciendo, observa, te está diciendo si PQ, ubica PQ, acá está, esta le llamamos bolita. Si PQ es igual a la distancia QR, que lo llamamos bolita, acá está. Y te pide calcular la medida del ángulo QSR. Siempre cuando un problema te pide un ángulo, siempre recuerda que el que manda es el medio. Entonces te pide el ángulo S, pero tienes que fijarte dónde está QSR. Ubica Q, acá lo tienes, vas a unir hasta S. Acá está, hasta S, y después te vas hasta R. Entonces, el problema te está pidiendo solamente este ángulo, el de acá. Y lo voy a agrandar un poco más. Acá está. Te está pidiendo el problema número 1, te está pidiendo este ángulo de color rosado. Este ángulo te está pidiendo, que lo llamamos X. Ahí está. Ahora, ¿cómo podemos encontrar X? Escúchame, por favor, espero que no te pierdas, ¿ya? Hay varios trucos. A ver, primera propiedad. Siempre cuando tengan un ángulo de 60 grados, acá tienes el ángulo que viene a ser de 60 grados, y si es de 60 grados y te dice que esta distancia es igual a esta distancia. Al unir esos dos vértices, este vértice a este vértice, ¿qué figura se ha formado? ¿Alguien me puede decir qué figura se ha formado? Ahí lo tienes. Un triángulo. Muy bien, un triángulo, excelente. ¿Pero qué triángulo es? ¿Isósceles? Muy bien, es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, nos damos cuenta que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y tú sabes por teoría que en un triángulo la suma de los 3 ángulos interiores suman 180. Jóvenes, ya tengo 60. Para que llegue a 180, ¿cuánto te falta? Vamos, Esther, Tatiana, sus compañeros también. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? ¿60? ¿Cuánto? ¿Para que llega a 180? No es 180, ya tengo 60. 120. Muy bien, No, 120. no escuché bien, profesor, lo siento. Ya, 120. Está bien. Si es 120, como son iguales, ¿cuánto sería cada ángulo de color negro? ¿Cuánto va a ser? 60. Muy bien, vale 60 y esto vale 60. Ahora, observa otra vez ese triángulo. Observa sus ángulos. ¿Qué triángulo ahora se ha formado?
¿Sigue con triángulo isósceles? ¿Qué triángulo se ha formado? ¿Isósceles o equilátero? Equilátero. ¿A qué se le llama un triángulo equilátero? ¿Alguien tiene una idea qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero quiere decir que sus tres... que ¿Tiene sus tres tres lados iguales? muy bien, que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Por lo tanto, si esto vale 60, 60, 60, es equilátero. Y sus tres lados van a ser iguales. Entonces, esta línea rosada también va a ser bolita. En conclusión, ¿qué quiere decir? Cuando veas un gráfico, un resumen rapidito, cuando veas un ángulo de 60 grados, solamente de 60, y estos dos lados son iguales, al hacerle esta unión, se va a formar un triángulo equilátero, de ley, porque ya te demostré. Entonces, esto va a ser 60 y esto también va a ser 60. Entonces, nos vamos al problema número 1 otra vez. Mira, fíjate el ángulo Q. Todo el ángulo Q, mira. Este ángulo forma un ángulo de 60 grados. Y además que esta distancia es igual a la distancia PQ. ¿Qué tenemos que hacer para que forme un triángulo equilátero? ¿En dónde tienes que hacer el trazo? En P y R. Muy bien, en P y en R. Hacer este trazo de P y R, acá está, tienes que aprender a hacer trazos. Hacer el trazo se va a formar un triángulo equilátero, por lo tanto esta línea de color azul va a ser bolita también. Y ustedes saben que en un triángulo equilátero cada ángulo va a ser de 60, por lo tanto este ángulo que ves acá, no te pierdas, Tatiana, esto va a ser 60. Como todo este vale 80, ¿cuánto vale este ángulo? El de acá. 20. 20, muy bien, esto va a ser 20 grados, ahí lo tienes. Siguiente, este ángulo que ves acá, todo este ángulo de color azul, esta abertura como es equilátero, esto va a ser 60 grados. Como todo esto vale 140, jóvenes, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale? 80. ¿Cuánto? 80. 80, porque 80 más 60 es 140. Entonces, esto va a ser 80. Ya termino, mira. Siguiente. Quiero que te fijes el triángulo RPS. Observa, en geometría tienes que tener visión. RPS. Tengo 80. Tengo 20. Por lo tanto, ¿cuánto vale todo este ángulo de acá de color negro? Tú sabes que en un triángulo suman 180 grados. ¿Cuánto vale todo ese ángulo? 80. 80. Muy bien, todo este ángulo lo voy a sacar afuera. Recuerda que vale 80 grados. Jóvenes, este es 80 y esto 20. ¿Qué triángulo se ha formado? ¿Qué triángulo se ha formado? Mira, 80, 80 y 20. Es un triángulo. ¿Isósceles o equilátero? ¿Isósceles? Isósceles. Por lo tanto, mira, 80, 80. 80 se le mira bolita, a 80 se le va a mirar bolita. Esto va a ser bolita. Y se terminó el problema, mira. Quiero que te fijes ahora el triángulo rojo que te voy a señalar. Solamente observa el triángulo de color rojo. Mira, observa el triángulo de color rojo. Tengo 80. Por si acaso te lo voy a sacar a este lado. Para que tengas mejor visión. El triángulo Q, el punto P y el punto S. Esto es bolita y esto vale 80. ¿Qué triángulo se ha formado? ¿Isósceles o equilátero? ¿Qué triángulo se ha formado, jóvenes? Equilátero. Equilátero, un triángulo equilátero, mis estimados, sus tres lados son iguales. Y acá hay dos. No es equilátero, isósceles. Muy bien.
Recuerden eso. Un triángulo isósceles quiere decir que sus dos lados son iguales y además dos ángulos también son iguales. Mira, esta bolita se le mira este ángulo. Y esta bolita se le va a mirar este ángulo. Acá está. Esos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, tú sabes que en un triángulo suman 180. Ya tengo 80. ¿Cuánto te falta para que llegue a 180? Y eso lo tienes que dividir entre 2, porque son iguales. ¿Cuánto vale cada ángulo? 50. Muy bien, esto vale 50 y esto también vale 50. Esa es geometría. No es sumar estos 3, 180. No, tú tienes que buscar, hacer trazos. Tienes que aprender a buscar trazos. Entonces, jóvenes, y nos damos cuenta que esta abertura de color azul, si yo lo saco otra vez, si yo lo meto, esa abertura va a ser 50 grados. Y esto también va a ser 50 grados. Acá está. Se terminó el problema. El problema te pide hallar X. Y tú sabes que este ángulo de color negro que viene a ser 80, ese 80 está agarrando a dos ángulos, que viene a ser el ángulo de acá, que viene a ser 50, y el ángulo de acá, que viene a ser X. Entonces decimos que 80, ese es igual a X más 50 grados. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuánto vale X? $30 grados. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Ese es el problema número 1. Y eso es que la 1, ahí está. Tú tienes que reconocer triángulos bastante. ¿Ya? Vamos a ver el problema número 2 de tu material que les mandé el día de hoy. Acá está. A partir de la 2, los problemas se hacen más fácil. De verdad. Más fácil. Y eso sí, tienen que participar Tatiana, Ángeles, Esther, Alexandra, tienen que hablar, participar. Si te equivocas, ya te equivocaste, pero a la próxima ya no te puedes equivocar. A ver, el problema número 2, que ahí lo tienes, te pide calcular la suma de los ángulos. Lo voy a agrandar la imagen. A ver, en este caso, observa un ratito el gráfico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo le llamo acá un ángulo desconocido? Que sea un ángulo X. No, no puede ser X porque ya está por ahí. No. A ver. Que sea un ángulo llamado A. ¿Ya? Este ángulo le llamamos A. Este ángulo de acá lo llamamos un ángulo B. Y este ángulo de acá lo llamamos que sea un ángulo C. ¿Recuerdan ustedes en una recta, si yo tengo una recta que está abajo de color verde de tu pantalla, ¿cuánto equivale toda esta abertura, todo este ángulo? ¿Alguien me puede decir cuánto vale todo este ángulo? 180. Muy bien, equivale a 180 grados. Ahí lo tienes. Entonces, observa el gráfico. Quiero que observes el gráfico otra vez. Fíjate esta línea que te voy a señalar de color rosado. Esta recta. A, B y C, si yo lo sumo A más B más C, ¿cuánto te deben de sumar A más B más C? ¿Cuánto te deben de sumar A más B más C? 180. Muy bien, 180. Entonces acá decimos, el primer caso, decimos que A más B más C, ese es igual a 180 grados. Lo dejamos ahí. Ahora, siguiente. Al darle valores, quiero que te fijes ahora este gráfico de color verde que te voy a señalar. ¿Qué figura es para ustedes? El gráfico de color verde. ¿Qué figura es? ¿Un triángulo? Muy bien, es un triángulo. Muy bien, estamos ahí bien. En ese triángulo, ¿cuántos ángulos interiores ves? 3.
3, muy bien. Si yo lo sumo los tres ángulos interiores que vienen a ser alfa, más el otro ángulo interior que viene a ser beta, más el otro ángulo interior que viene a ser A, ¿eso a cuánto es igual? ¿Cuánto es la suma de los 180. tres? Muy bien, ese es igual a 180 grados. Ahí está. Ahora, igualito, quiero que se fijen ahora otro triángulo que vas a ver. Te lo voy a señalar por si acaso de color rojo. Este gráfico de color rojo. Acá está. Ya sabes qué figura es, ya es por apura preguntarte. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuánto suman esos tres ángulos interiores? ¿Cuánto suman? 180. Muy bien, entonces decimos que la suma de teta, acá lo colocamos teta, más el otro ángulo que viene a ser el ángulo Y, más el otro ángulo que viene a ser la letra C, ese es igual a 180. Acá está. El siguiente, quiero que te fijes ahora este triángulo que te voy a sombrear de color amarillo. Observa este gráfico de color amarillo. ¿Cuántos ángulos interiores ves? ¿Cuántos ángulos? ¿Cuánto? 2. Yo veo 3, mi estimado. Pero profesor, si yo veo 2, mira, si esto vale B, opuesto por el vértice, ¿cuánto vale este ángulo? A, B. Esto vale B, opuesto por el vértice. Ahora sí hay tres ángulos. Por lo tanto, entonces, si yo lo sumo los tres ángulos interiores, que viene a ser W, más el ángulo phi, más el ángulo B, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale W más phi más D? Vamos, no se queden callados, participen. ¿Cuánto, profesor? No escuché. 180. Muy bien. Estaba diciendo cuánto suman los tres ángulos interiores. Suman 180 grados. Ahí lo tienes. Ahora, ¿para qué hice esas tres ecuaciones? El problema te pide hallar, está pidiendo calcular la suma de alfa más beta más teta más y más w y más phi. Te pide la suma de estos 6 ángulos. Y te das cuenta que los tres datos, acá está alfa más beta, en la otra ecuación está teta más y en el otro está w más phi. Justo acá están los 6. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para que aparezca lo que me pide en esas tres ecuaciones? ¿Qué les debo de hacer? Reemplazarlo, sumarle, restarle, dividirle. ¿Qué debo de Sumarle. hacer? Muy bien, lo debemos de sumar. Entonces vamos a sumar toda esta ecuación. ¿Ya? Lo sumamos de arriba hacia abajo. Hacemos una suma. Al sumarle la suma, entonces nos damos cuenta que alfa, acá lo colocamos, que alfa más el otro que beta, ahí lo tienes, más el otro ángulo que viene a ser teta, ahí lo tienes, más el otro ángulo que viene a ser y, más w, más phi. Justo están los 6 lo que te pide, pero nos damos cuenta que en esta suma también está otro ángulo, más a, más b, más c. Justo lo tengo que sumar a más b más c. Ya lo sumé. ¿A cuánto lo debemos de igualar? ¿Cuánto es la suma de 180 más 180 más 180? 540. Muy bien, ese es igual a 540 grados. Ahí está. Pero nos damos cuenta, si tú te das cuenta, en la nube de color que está arriba, ¿cuánto vale A más B más C? En la nube está. Ahí lo ves. ¿Cuánto vale A más B más C? 180. Muy bien, entonces decimos que alfa más beta más teta más y más w más phi, ese es igual a ¿cuánto? Ese 180 pasa al otro lado, tú ya sabes a qué, a restar. ¿Cuánto es la resta? 360. Muy bien, muy bien, y eso es tu respuesta. Nada más. Acá está, que viene a ser 360 grados. Y justo es la alternativa D. Así se resuelve ese tipo de problemas.
tú lo tenías que dar valores, enunciados o letras, variables también. Vamos a ver el siguiente problema. A ver. Antes de hacer el problema número 3, debes de recordar rectas paralelas. A ver, profesor, ¿qué son rectas paralelas? Vamos a recordar. Si yo tengo una recta y tengo otra recta, tengo dos rectas y decimos que estas dos rectas le llamamos L1 y esto le llamamos L2. Ahora, estas dos rectas voy a trazar una recta secante. Tú sabes que una recta secante corta a la recta paralela. Si yo trazo una recta secante, entonces cumple. Si esto le llamamos un ángulo alfa o la z, una z, este va a ser igual a alfa. Si este ángulo le llamamos un ángulo que sea beta o la famosa z, esto también va a ser el ángulo beta. Esos son rectas paralelas. Y también cumple que la suma de alfa más beta, como es un ángulo llano, todo esto vale 180 grados. Eso es rectas paralelas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el problema número 3, aplicando esa teoría nada más de rectas paralelas. Te está diciendo el problema número 3, calcular x. Y justo x ya sabes en dónde está. Está acá, en esta abertura x. Y te dice que A y B son paralelas. Ya, si son paralelas, forman la Z. Pero, espérate, todavía no voy a agarrar. A ver, si esto vale 140, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de color azul? Por favor. ¿Cuánto vale este ángulo de color azul? El de acá. ¿Cuánto? Recuerda que un ángulo ya no es todo 180. 40. ¿Vale? 40. 40. Para que llegue a 180. ¿Ya? Siguiente. Ustedes saben que en un triángulo, por si acaso te voy a hacer recordar, solamente en cualquier triángulo, la mayoría de alumnados no les gusta trabajar con letras. No le encanta. Pero con números lo sacan fácil. Pero con letras no. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que si esto vale 50 y es un triángulo recto, ¿cuánto vale este ángulo? Para que llegue a 90. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este ángulo? Si yo 40. vale 40. Lo sacan más fácil para que sumen a 90. ¿Ya? Ahora, pero en geometría tienes que aprender a trabajar con variables, con letras. ¿Qué quiere decir? Si este ángulo le llamamos alfa, el que está acá, le llamamos alfa, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Este ángulo va a ser 90 grados menos alfa. ¿Ya? 90, si tú lo sumas, mira, 90, alfa negativo con alfa positivo, se van. Entonces solamente te queda 90 grados. Nada más. Entonces, ¿para qué? Mira acá, si esto vale X y este ángulo, lo voy a agrandar un poco más la imagen. Acá está, un ratito. Ya. Si esto vale 90, este ángulo también va a ser un ángulo de 90 grados. Acá está, 90 grados por si acaso. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de color rosado, por favor? Si esto vale X, ¿cuánto vale este ángulo de color rosado? 180 menos X. No, es recto. No, 90, menos X. muy bien, 90 menos X. Ángulos opuestos, ¿cuánto vale este ángulo de color rosado? 90 menos X. Muy bien, 90 menos X. Siguiente, jóvenes, si ustedes se fijan, este triángulo de color amarillo, fíjate el triángulo de color amarillo. ¿Cuántos ángulos ves? ¿Cuántos ángulos interiores ves? Vamos, ¿cuántos ángulos interiores ven en el triángulo de color amarillo? 3, 3. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? 2x, 40 y el 90 menos x. Muy bien. Si yo lo sumo los 3 ángulos interiores, ¿a cuánto se debe de igualar, mi estimado? 180. Muy bien. Entonces decimos que 40, el primer ángulo que es 40,
más el otro ángulo que viene a ser 2x, más el tercer ángulo de color rosado que vale 90 menos x, esto es igual a 180 grados. 90 más 40 nos damos cuenta que viene a ser 130 grados. 2x menos x nos damos cuenta que viene a ser más x. Ese es igual a 180 grados. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, ¿cuánto vale x? 50. Muy bien, x va a ser igual a 50 grados. Y esa es tu respuesta. Ahí lo tienes y entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa E. Ahí lo tienes. Siguiente problema. ¿Ya ves? Y los problemas son sencillos, se hace más fácil. Siguiente. A ver. ¿Qué más? El problema número 4 te pide calcular el valor de x. Ahí lo tienes. A ver, recuerda que, observa bien, tú sabes que el ángulo θ está agarrando toda esta abertura. De otro color, de color azul, mira, el ángulo θ está agarrando toda esta abertura. El ángulo X está agarrando esta abertura que ves acá. A ver, te dice que este ángulo de color azul es igual a este ángulo que viene a ser θ. Estos dos ángulos son iguales. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si a este ángulo, que lo llamamos un ángulo desconocido, que viene a ser alfa? Si a este le llamamos alfa, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de acá de color negro que te estoy señalando? ¿Cuánto vale? Tienes que aprender a trabajar con letras. Y es importante. ¿Cuánto vale? A ver, si yo tengo un ángulo, que todo esto vale 50. Si yo trazo una recta y esto vale 20, ¿cuánto vale este ángulo? 30. ¿Ya ve cómo ese número lo haces más rápido? Pero cuando es en letras te demoras. ¿De dónde sale 30? Porque has restado el ángulo mayor, que viene a ser 50. Lo vas a restar menos el ángulo menor, que viene a ser 20. Y por eso sale 30. En números, en letras es igual. Como todo esto vale θ y esto vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo de color negro? Θ menos alfa. Muy bien, esto vale θ menos alfa. Ahí lo tienes. Siguiente. Siguiente, jóvenes. Si tú te fijas este triángulo que te estoy señalando de color amarillo, ¿cuántos ángulos interiores ven? Observa. ¿Cuántos ángulos interiores ven en ese triángulo de color amarillo? 2. 2. Muy bien. Y decía una propiedad. Si yo sumo los dos ángulos interiores, que viene a ser alfa, más el otro ángulo interior, que viene a ser 40 grados, ¿a qué es igual? La suma de los dos ángulos interiores, ¿quién te va a salir? Había la primera propiedad. ¿Alguien se acuerda? Te sale el ángulo exterior, que viene a ser el ángulo θ. Entonces nos damos cuenta que θ va a ser alfa más 40. Profesor, una pregunta. Ya va a acabar la reunión en un minuto. ¿Vamos a entrar? Sí, vuelven a ingresar después. Ya, a ver. Siempre la suma de los dos ángulos interiores siempre te sale el ángulo exterior. Ahora, ¿para qué te digo esto? ¿Ya? Y te vas a dar cuenta en algo. ¿Cuánto vale este ángulo de color rosado? Si este ángulo vale X, mira la misma abertura. ¿Cuánto vale este ángulo? Va a ser igual X. Y eso es todo, jóvenes. Se terminó el problema. Quiero que te fijes este triángulo de color rojo. ¿Cuántos ángulos interiores ves? 3. 3. Muy bien, entonces la suma de los tres ángulos interiores, ingresan otra vez después ya, que θ menos alfa más el otro ángulo interior, que viene a ser 35, más el otro ángulo interior, que viene a ser x, ese es igual a 180. Pero θ tú ya sabes que θ vale, acá lo tienes, te lo reemplazas, θ vale alfa más 40. Y menos alfa se van, solamente te queda 40. Más 35 más x, ese es